Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Ande Erçel no pudo contener las lágrimas tras la inesperada confesión de Kerem Bürsin después de tantos años. Una verdad que lo cambia todo acaba de salir a la luz. Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, han vuelto a ser el centro de atención, no por un nuevo proyecto juntos, sino por un momento profundamente emocional que dejó a todos sin palabras. Después de años de caminos separados, entrevistas evasivas y silencios cargados de nostalgia, Kerem rompió ese silencio con una declaración que sacudió no solo a Hande, sino también a millones de fans que aún sueñan con su reconciliación. Todo comenzó durante una velada íntima organizada por un grupo de amigos en común en Estambul. Era una noche tranquila, sin cámaras, sin luces, solo personas compartiendo recuerdos y risas. Nadie imaginaba que esa noche marcaría un antes y un después para Kerem y Hande. Según testigos, Kerem se mostró pensativo durante casi toda la cena, observando a Hande con una mezcla de cariño, nostalgia y tristeza. Fue entonces cuando decidió hablar. Con la voz entrecortada y la mirada fija en ella, dijo: «He pasado años intentando seguir adelante, pero no ha habido un solo día en el que no pensara en ti». El silencio en la sala fue total. Hande, sorprendida, lo miró sin decir palabra, mientras sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Kerem continuó: «Cometí errores, lo sé. Dejé que el miedo, la fama y el orgullo nos separaran. Pero ahora, después de tanto tiempo, quiero decirte algo que nunca tuve el valor de decir: todavía te amo». Hande se llevó las manos al rostro, tratando de ocultar la emoción que la invadía. Una amiga cercana que presenció la escena relató: «Fue como ver el final de una película que todos habíamos esperado». Ella lloraba, pero no era tristeza, era una mezcla de alivio, amor y sorpresa. Minutos después, Hande tomó la palabra. En voz baja, respondió: «Kerem, no sabes cuántas veces soñé con escuchar eso. Pensé que te habías olvidado de todo, que ya no quedaba nada». Él se acercó, le tomó la mano y respondió: «Nunca te olvidé. Nunca te dejé ir». Este encuentro no tardó en filtrarse a los medios. Aunque ninguno de los dos publicó nada en redes sociales, algunos asistentes compartieron discretamente fragmentos de lo ocurrido, y las redes explotaron. El hashtag #KeremyHande volvió a ser tendencia mundial. Los fans llenaron las plataformas con mensajes como: «Por fin, el amor verdadero siempre vuelve y esto no es una serie, es la vida real». Según fuentes cercanas, después de esta noche, Kerem y Hande han retomado la comunicación de forma privada. No hay confirmación oficial de una reconciliación, pero lo cierto es que ambos han sido vistos intercambiando mensajes y pasando tiempo juntos lejos del ojo público. Según informes de personas muy cercanas al entorno de ambos actores, Kerem no pudo dormir aquella noche. Se levantó temprano y, sin avisar a nadie, se presentó frente a la casa de Hande con un ramo de flores silvestres en las manos y una mirada decidida. Tocó el timbre y cuando ella abrió, él simplemente dijo: «No quiero que esto quede como una noche más. Quiero construir algo real contigo, sin cámaras, sin guiones, solo tú y yo». Hande, visiblemente emocionada, lo invitó a pasar. Se sentaron en la cocina, tomaron té y hablaron durante horas. Fue una conversación honesta, profunda, cargada de emociones y verdades no dichas.
Ambos reconocieron sus errores del pasado, las decisiones que tomaron por presión externa, y cómo la fama a veces los empujó a ocultar sus sentimientos reales. Te necesitaba a mi lado cuando todo se desmoronaba, confesó Andy con la voz temblorosa. Y yo fui un cobarde por no estar, respondió Kerem bajando la mirada. Fue entonces cuando él sacó una pequeña caja de su chaqueta. No era un anillo de compromiso, pero sí un colgante que ella solía usar durante los rodajes de su serie más icónica juntos. Lo había guardado todos estos años. Lo llevé conmigo a cada lugar que visité. Me recordaba a ti, a nosotros. Si aún queda algo en tu corazón, quiero que lo tengas de nuevo. Andy lo tomó entre sus manos con delicadeza, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas otra vez. Nunca dejé de quererte, Kerem. Solo aprendí a vivir sin decirlo. En ese instante, no hicieron falta más palabras. Un abrazo selló todo lo que las palabras no pudieron. Un abrazo largo, silencioso, que hablaba de perdón, de esperanza y de un amor que, a pesar del tiempo y la distancia, seguía vivo. Horas más tarde, sin intención de hacer pública su reunión, ambos fueron captados por un vecino mientras salían caminando del edificio, conversando con sonrisas tímidas y complicidad en la mirada. La imagen se viralizó en minutos. Los medios de comunicación comenzaron a especular, ¿han vuelto? ¿Es este el inicio de una segunda oportunidad? ¿El amor de Andy y Kerem ha sobrevivido a todo? Lo que está claro es que algo muy profundo ha cambiado. Ya no son solo compañeros de set, ni simplemente dos celebridades marcadas por una historia de amor fugaz. Son dos personas que, después de años, han tenido el valor de mirarse a los ojos y decirse todo lo que quedó pendiente. Y mientras miles de fans esperan una confirmación oficial, las palabras de Kerem resuenan como una promesa: no pienso dejarte ir esta vez. Si tú me das la oportunidad, quiero intentarlo, de verdad. Seguiremos informando sobre esta historia que parece sacada de un guión romántico, pero que esta vez se escribe con el corazón. ¿Será esta la segunda parte de un amor que jamás terminó? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de esta historia que nos tiene a todos con el corazón en la mano. Hasta el próximo video. Y por supuesto, si quieren seguir enterados de todas las noticias y emociones del mundo del espectáculo, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo video con más sorpresas y revelaciones que no se pueden perder.